Tu casa, ese lugar donde puedes estar tranquilo y confiado en que todo irá bien. Seguro Sucre, tu lugar seguro. Ya están operativas las rutas de la salud. Son exclusivas para transportar a esos héroes que trabajan en los hospitales y en las cadenas de producción, distribución y comercialización de alimentos. En las rutas de la salud debes usar mascarilla por la seguridad de todos. Los agentes están pilas y te pueden bajar si no las estás usando. Descarga las rutas de la salud en nuestras redes sociales. Y por sobre todo, Guayaco, sé un héroe y quédate en casa. ATM, en coordinación con la Alcaldía. Bienvenidos todos, muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Anderson Boscán, esto es Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy es viernes 24 de abril del año del Señor 2020. Agradecimiento especial a quienes se conectan ya a la señal de La Posta y a quienes hacen posible que nos encontremos aquí cada mañana de memoria, pero con cariño, la ATM de Guayaquil, Seguro Sucre, porque tu lugar seguro es tu casa, Seguro Sucre es también tu lugar seguro. Un abrazo para Melate, cuyas puertas volverán a abrir después de que pase la pandemia. Tenemos un programa interesante esta mañana. Comenzamos con una revisión de los hechos. Esto es En Caliente. Es difícil lo que se vive tras los muros de Carondelet. La crisis política que se veía venir entre poderes, entre el Ejecutivo y el Legislativo, termina llegando primero al interior del Poder Ejecutivo. El Gobierno Nacional vive su propia crisis de gabinete con la salida de Gabriela Roa de la Secretaría de Comunicación y el señor Ricardo Luque de la Secretaría de Inteligencia. Ambos funcionarios muy cercanos al vicepresidente Otto Sonnenholzner. De hecho, habían salido emanados desde su equipo al equipo presidencial de Lenín Moreno a formar parte del gabinete. Y su salida ha disgustado mayúsculamente al vicepresidente, quien ha trasladado a sus más cercanos que está pensando en tomar algún tipo de decisión. Hay una relación resquebrajada entre el presidente de la República y el vicepresidente de la República, y esto va más allá de los egos personales o las relaciones personales. Esto se traduce o impacta la forma en la que el gobierno trabaja. Finalmente, la relación entre ambos ha causado una crisis de gabinete en mitad de la peor crisis sanitaria y del sobrevuelo de una crisis económica sin precedentes en el Ecuador. Pasado esto, la Asamblea Nacional prevé discutir desde este martes los proyectos de ley económica urgentes que ha remitido el presidente a la Asamblea Nacional. No hay todavía una postura clara de la mayoría de los bloques. Sí que hay críticas a ciertos artículos y a ciertas posturas que trae la ley, pero todavía no hay definiciones claras. No está visto para qué sí hay apoyos y para qué no. Causa más controversia la ley de solidaridad o la ley humanitaria, como la ha catalogado el gobierno, que la ley de reestructuración de las finanzas públicas, porque unos creen que esto es arreglar más lo de fondo que la forma. Sobre este y otros temas tenemos el gusto de conversar esta mañana como invitado el exalcalde de la ciudad de Guayaquil, líder del socialcristianismo, Mayra del Guerrero. Hablo, por supuesto, del abogado Jaime Nebot. Quédense ustedes a la entrevista. Un abrazo especial para quienes comparten nuestros contenidos. Los quiero más que si no los comparten. Y bienvenido, alcalde Jaime Nebot, le tenemos ya en pantalla. Exalcalde, la costumbre. Aquí en ataque. Tiene que estoy oyendo muy bajo. Abogado. Señor alcalde, está en el aire. Ya. Ahora sí. Bienvenido, buenos días. ¿Cómo se encuentra? Buenos días, Anderson. No sé si había alguna interrupción, no leía nada. Muy bien, gracias a Dios. Espero que usted y su familia estén igual. Empecemos por el principio, abogado Nebot. ¿Qué es lo que más le preocupa en estos momentos? ¿La economía, la crisis sanitaria o no se puede divorciar lo uno de lo otro? Imposible divorciar lo uno del otro.
la disyuntiva del pueblo ecuatoriano no puede ser morir por coronavirus o morir de hambre. Así que hay que atacar los dos problemas al mismo tiempo. En cuanto a la emergencia sanitaria, usted lidera el comité de emergencia en Guayaquil. ¿Qué ha logrado el comité a los 15 o 20 días de funcionamiento? No lo lidero, lo integro con mucho gusto y a mucha honra. Primero, hemos logrado, después de vencer muchas dificultades, conseguir en el mundo la hidroxicloroquina y la acitromicina para entregarla gratuitamente, y ya lo hemos hecho, a todos los hospitales públicos y privados y a todas las clínicas públicas y privadas autorizadas por el Estado a tratar coronavirus. La primera etapa fue la entrega para todos los pacientes asilados, que extrañamente, y lo digo con sorpresa y molestia, no tenían una sola pastilla de ese medicamento llamado hidroxicloroquina, ni una. De manera que cuando se dice que los hospitales están abastecidos, eso no es cierto, al menos no están abastecidos de lo necesario para curar la pandemia de coronavirus que nos afecta. La segunda etapa fue hacer la reposición, es decir, los enfermos van saliendo curados o desgraciadamente porque fallecen y vienen nuevos enfermos a ocupar las camas. Se les sigue entregando los suplidos diarios a los hospitales y clínicas públicas y privadas. Luego hemos pasado a la fase de atender la consulta externa de esas clínicas y hospitales. Es decir, va el paciente, lo diagnostican, después valorarlo, le recetan la medicina, lo mandan a su casa, no lo hospitalizan, la medicina se entrega. Y vamos a seguir importando. Definitivamente este fin de semana debe llegarnos un nuevo avión, la próxima semana otro y otro. Hacemos lo que Cuando podemos. El gobierno dice... No podemos reemplazar al Estado, por supuesto. En cuanto a otras cosas, deben llegar muy pronto decenas de miles de trajes, equipos completos de protección de alta calidad, lentes, mascarillas, guantes, trajes, cubrezapatos, etc. Hemos comprado, están aquí ya, 20 respiradores UCI con autonomía de funcionamiento. Y lo más importante, te decía, la salud y la economía. No se puede guardar la inmovilización con efectividad si no hay abastecimiento de comida y si no hay comida. Entonces, ¿qué se ha hecho? La Cervecería Nacional y algunas empresas que están alrededor de ese proyecto, que es tienda cercana, están abasteciendo 4.700 tiendas. Deben ser más hoy día, con eso se inició hace algunos días, para que pueda el vecino tener un sitio de abastecimiento cercano, no solamente los mercados municipales, sino también la tienda, donde a propósito muchas veces, aparte de la cercanía que permite ordenar y que funcione aquello de que salga solo uno a comprar, también le fían, porque lo conocen, y entonces se soluciona también un problema financiero. Paralelamente a eso, le decía, los mercados están abastecidos, y paralelamente a eso, TIA nos ha entregado 100.000 raciones, de las cuales estamos distribuyendo las primeras 50.000, a razón de 1.800 diarias, coordinando con los demás para no cruzarnos ni con iniciativas de terceros privados, ni iniciativas municipales, gubernamentales, etcétera, para que llegue a la gente que realmente está afectada por no poder desempeñar a cabalidad su día a día, que es vender cada día y cobrar cada día. Abogado, cuando nos dicen que lo peor ya ha pasado, nos están diciendo la verdad. ¿Usted siente que en Guayaquil la realidad le dice que lo peor ya ha pasado? Mire, yo creo que esto es cuestión de números y de conceptos para tomar decisiones y no de adivinanzas, ¿no es cierto? En China supuestamente se había superado el problema. Hoy ve usted en el periódico que en la ciudad de Harbin ha venido la segunda ola. ¿Vendrá aquí, no vendrá aquí? Si no acaba la primera, no lo sabemos, pero no podemos hacer asunciones positivas y preñarnos no de optimismo, que hay que tenerlo, sino de ingenuidad. ¿Qué ha pasado en Guayaquil? Si tomamos el último mes, desde el ayer 23, un mes hacia atrás, la curva de muertos coronavirus, o sea, descontando los 40, 37, 40 que mueren normalmente por otras circunstancias, por otras enfermedades,
la curva llegó a estar en más de 450. Hoy está en menos de 100, en 82 personas enterradas el día de ayer, para ser exacto. Que la curva va descendiendo consistentemente es cierto, pero eso quiere decir que si en Guayaquil morían 40 personas normalmente, hoy más del doble de la normalidad muere solamente de coronavirus. Entonces, pensar en ir a una normalidad relativa, porque no será igual a la de antes, sino con distancia social y una serie de protecciones, etcétera, y cuidados, hay que hacerlo a partir de un momento en que se juzgue que la curva y el descenso de los muertos por la enfermedad sea el conveniente, y de ahí hay que decir, no se pueden movilizar tales grupos, por ejemplo, los de mayor riesgo. No se pueden movilizar grupos innecesarios. A mí me da muchísima pena. Yo he sido un fanático y seguiré siendo toda la vida del turismo. Logramos llegar a Guayaquil al ser la primera ciudad turística del Ecuador. Hoy día no hay turismo en ninguna parte del Ecuador. Entonces, movilizar a la gente del turismo es un riesgo inútil. Hay que movilizar a todo el que pueda dar servicio, a todo el que pueda generar movimiento económico, producción y consumo, y a todo aquel que por necesidad ya de vida, de comida, de ingresos, tenga que tener. Pero es un tema cuidadoso que todos los países lo están abordando, pensándolo primero, testeándolo después, y lo van a poner en marcha cuando la realidad les permita hacerlo. Bienvenidos todos, muchas gracias por la paciencia. Estamos intentando restablecer una conexión que teníamos con el abogado Jaime Nebot. Pedimos disculpas a la audiencia por las fallas técnicas. Entenderán que estamos ingeniándolas para mantener el programa al aire. Vamos a dar paso enseguida al abogado Nebot en la pantalla. Abogado, bienvenido nuevamente. Le pido disculpas por los problemas técnicos. No se preocupe, eso pasa y en estas épocas con más frecuencia. Hablábamos y empezábamos a conversar sobre la disyuntiva que plantea usted, a la que se ha sometido el pueblo y que no se la puede someter. Dice usted, no se puede llevar a escoger a la gente entre morir de hambre o morir de coronavirus. Para esto, el gobierno ha enviado 2 proyectos de ley a la Asamblea Nacional. De entrada y en resumen, ¿qué le parecen los proyectos remitidos al legislativo? Que van en la línea de que muramos de hambre. Y si me permite un brevísimo análisis, el proyecto que se refiere a las finanzas públicas tiene muchas cosas de buenas, por lo que se debe discutir y votar sin condicionamiento alguno, pero tiene un perfil impuestero en 2 o 3 asuntos que tenemos que decirlo, denunciarlo e indicar claramente que no vamos a votar por eso. El primero, usted sabe que la seguridad social, el aporte, más del 20%, que hacemos todos los trabajadores públicos y privados del Ecuador durante toda nuestra vida, plata nuestra, no del IES, como se dice, plata de los aportantes, se ha convertido en un impuesto al salario. No hay pensiones dignas, no hay salud, y lo estamos viendo, no hay inversión de todos esos valores que son miles de millones cada año en un capitalismo popular, un ahorro interno dinámico que genere crecimiento, empleo tras la inversión, que genere también rentas al Estado sin subir los impuestos por volumen. Lo que hay es un impuesto inútil, porque hay impuestos útiles, este es inútil, caja chica de los gobiernos de turno del anterior y de este también. Muy bien. Allí hay una disposición que quiere que lo faculten a subir esa aportación. Si esa aportación al subirse significa, como va a significar, más dinero para que lo sigan haciendo caja chica y lo sigan dilapidando, dinero de los aportantes, eso se llama impuesto. Y eso está mal y no lo vamos a apoyar. Segundo lugar, lo que quieren hacer con los GATS, municipios, consejos provinciales, y lo que quieren hacer con las juntas parroquiales. Hoy día están tomando ilegítimamente el dinero de esas instituciones. No es que le deben plata, no, están disponiendo arbitrariamente la plata. El Estado es un mero recaudador de ese 21% de ingresos permanentes
y del 10% de ingresos no permanentes. No puede delegar su quiebra, su crisis, para tomar dinero ajeno y quebrar a los demás. Lo está haciendo. Le deben ya más de 3 meses a los municipios por ese motivo de plata retenida. El IVA, dinero de los GATS. Hay que entregarlo para que se lo devuelvan. Eso es un mecanismo perverso para cogerse la plata y es lo que están haciendo. Bueno, en esta ley están buscando mecanismos legales para justificar el manoseo arbitrario de los ingresos que por constitución y por ley corresponden a los GATS. Eso es otro impuesto, porque si usted le priva de dineros que le corresponden a prefecturas, alcaldías y juntas parroquiales, no pueden dar servicios, no pueden hacer obra y el perjudicado es el pueblo que tributa para eso. Ese es un nuevo impuesto. Esta impuestomanía no va con nosotros. Eso en cuanto a esa ley. En cuanto a la otra, la mal llamada, ya vamos a hablar de la otra, solidaria y humanitaria, que las dos cosas tiene nada. Si usted quiere, lo discutimos, cualquier inquietud que tenga. Sí. Vamos a hablar en profundidad de los proyectos, que para eso estoy invitado. Quiero empezar con una cosa. El Partido Social Cristiano lleva 2 décadas diciendo no más impuestos. Que más impuestos no es la vía del crecimiento y la prosperidad. Es una tesis que han mantenido siempre. Estas no son las circunstancias de las últimas 2 décadas, abogado. Estas son circunstancias extraordinarias que a lo mejor ameritan soluciones extraordinarias. Y si el gran problema, como lo ha señalado usted en su explicación, es la liquidez. Si el gobierno se está quedando con las asignaciones de los municipios es porque necesita liquidez. Si no les da el IVA como les corresponde por ley es porque necesita liquidez. Si le mete la mano al IES es porque necesita liquidez. Si en este momento lo que necesitamos es inyectarle liquidez al gobierno para que responda a la emergencia, ¿qué otra vía tenemos que no sean los impuestos? Se lo digo muy simplemente. Precisamente el que esta no sea una circunstancia normal es lo que ha hecho entender al mundo entero, salvo al gobierno ecuatoriano y a su inexistente frente económico, que la vía no es cargar al pueblo de tributo, porque mata la economía, mata la capacidad de compra, de pago, de venta, de cobro. Y si usted no vende, no hay IVA. Y si usted no vende, no hay ICE. Y si usted no gana, no hay impuesto a la renta. Y acaba perjudicando al propio Estado, que no debe querer impuestos, sino recaudación. ¿Qué ha entendido el mundo? El orden mundial ha sido cambiado por estas circunstancias. El mundo ha entendido desde el G7 al G20, pasando por el Banco Mundial, a países como Estados Unidos, como España, etcétera, que hay que bajar intereses, bajar impuestos y poner dinero en la economía para que la economía resucite, produzca y para el consumidor pueda comprar y pagar, dar todo tipo de refinanciaciones, etcétera, etcétera. Usted me dirá, ¿y cuál es la vía? Porque países como España, que ha dicho que va a poner 200.000 millones de euros, no tiene ese dinero. No puede devaluar porque está en la zona del euro, salvo que llegue a un acuerdo de la Comunidad Europea ante esto. Entonces, se va a endeudar. El problema no es endeudarse, el problema es para qué se endeuda uno y si a la larga puede pagar. Estados Unidos, trillones de dólares al servicio de la economía, ya los está poniendo. ¿Usted cree que los tiene en caja? No los tiene en caja. Puede devaluar y puede endeudarse. Hará seguramente las dos cosas. Entonces, esta es una filosofía, porque yo le voy a hacer un solo ejemplo. La ley que quieren poner en vigencia pone tributos a la empresa privada, pone tributos al empleado público, al empleado privado y a las personas que no tienen relación de dependencia, a los profesionales, sí, a los comerciantes grandes, medianos, pequeños, a las personas que viven del día a día si superan cierto monto. Muy bien. ¿Dónde está la perversidad de esto? Primero, poca gente se ha dado cuenta que en diciembre del año pasado ya mandaron un paquete tributario. Hicieron la mañosería de en vez de ponerlo en vigencia como corresponde el 20 para ser pagado el 21, lo pusieron en vigencia el 19, pese a haber sido dictado en diciembre, para que se pague el 20. O sea, ya hay un paquete tributario anterior que va a incidir sobre el año 20. Ahora quieren poner un nuevo paquete tributario. A un ecuatoriano que tenga medio dedo de frente, va a tener claro que los ingresos no van a ser los mismos el año 20 que el año 19.
El año 20 los ingresos van a caer. Algunos no van a tener ingresos, van a perder dinero. Entonces, si usted calcula un porcentaje sobre el 19 para aplicarlo al 20, si usted ha ganado la mitad, el impacto es del doble. Y si usted no tiene ingresos, usted va a pagar tributos sobre las pérdidas. Pero ¿sabe qué? Es una discusión bizantina. No los van a pagar porque no hay de dónde. Salvo excepciones, no hay de dónde. Usted me dirá, ¿usted tiene alguna fórmula de liquidez inmediata? ¿Usted crea que son correctos? Sí, las tengo, se las doy si quiere. Le preguntaba, ¿hay alguno de estos? Usted me ha citado todos los impuestos que trae el paquete, que la verdad es histórico. O sea, históricamente o uno grava a las personas o uno grava a las empresas. Es la primera vez que veo que se grave a los dos al mismo tiempo. Pero ¿hay alguno de los impuestos propuestos por el gobierno que le parezca razonable? Por ejemplo, el impuesto a las compañías con más de $1 millón en utilidades del año pasado. No, puede ser razonable desde el punto de vista de flujo para las que, habiendo ganado más de $1 millón el año pasado, lo ganen ahora el año 20. Y será de excepción ese caso. Pero aquí el concepto que nosotros combatimos es la impuestomanía. Y me va a perdonar, le voy a hacer... Entonces, si usted quiere ser coherente que la salida que un Estado dilapide, porque el coronavirus, mi amigo, ha agravado una quiebra. El Ecuador estaba quebrado por este tipo de política. Estado que dilapida, pueblo que paga. Para que el Estado siga dilapidando, para que el pueblo vuelva a pagar. Hasta que se empobreció todo el mundo. Mire, hay algo muy malo. Quitarle a un hombre que toma 3 vasos de leche, un vaso de leche. Pésimo. Pero hay algo peor. No darle de comer a la vaca, porque entonces la vaca muere, el dueño de la vaca se queda sin vaca, la vaca enterrada y el pueblo sin leche. Si eso no se entiende, no sé, a lo mejor en Harvard no enseñan eso, pero en la vida eso se enseña, se aprende, se siente y se practica. Entonces, si usted quiere ser coherente, al coronavirus se le ha añadido un nuevo golpe. La caída estrepitosa del precio del petróleo. Entonces también ese dinero que ahora le falta al Estado adicionalmente al que ya le faltaba, al que se le agravó por el coronavirus frente a la dilapidación que sigue, ahora se le agrava por el petróleo. También tenemos que poner, el pueblo tiene que reponer también ese dinero. Entonces sean coherentes. Entonces, señores, no va a alcanzar de ninguna manera ni los bienes, aunque se entregaran para pagar los impuestos. Entonces, esa teoría es una teoría mala. El mundo la ha cambiado por una teoría desarrollista. Siempre debió ser así, una teoría de crecimiento. Pero hoy día el mundo la aplica. Y el Ecuador y Hungría ¿cuál es su teoría? por otro camino. Entonces, yo le puedo dar a usted 3 fórmulas. Usted tiene en nuestro poder un documento serio donde analizamos coronavirus, liquidez inmediata, liquidez permanente y la transformación del país hacia el crecimiento y la prosperidad. Usted me dirá, algunas cosas demoran, por supuesto, unas menos, otras más, otras son inmediatas. ¿Cuándo empezamos la tarea de hacer lo urgente que tiene atrasada décadas? Nunca. Siempre es el bla, 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 la dilapidación y el mazazo sobre el pueblo ecuatoriano. Eso se acabó porque ya no hay de dónde, ya no es cuestión de justicia, no es cuestión de lógica, de coherencia, es cuestión de que no se puede porque no hay de dónde. Ahora, usted tiene, no tenemos todo el tiempo del mundo, le voy a poner 3 ejemplos. Usted va a dejar de pagar la deuda de bonos. No me voy a referir a la multilateral ni a la bilateral porque son tratamientos distintos. Usted tiene 18.000 millones de capital de bonos. Es un poquito más todavía, pero tomemos lo que dice las cifras oficiales, 18.000 millones. A un interés promedio del 9%, usted tiene al dejar de pagar los intereses, 9%, una liquidez inmediata de 1.620 millones de dólares. Otra fórmula. La burocracia hay que mirarla de esta manera. La gente eficiente, la gente de servicio civil de carrera administrativa, la gente con contratos que son estables, ¿no es cierto? ¿Por qué tiene que rebajarse el sueldo para pagar a personas que han llegado recientemente, que no son necesarias, que son amigos de los gobiernos y que tienen contratos a plazo? Si usted simplemente no hace la renovación de esos contratos, usted no está despidiendo a nadie. Contrato vence, dice, señor, no tengo plata, no tengo necesidad. Terminado el contrato, no tiene que pagar indemnización porque usted no ha roto ningún contrato. Le voy a poner un ejemplo. Correcto. Tome 10.000 funcionarios de esos, que hay bastante más.
a razón de $1.500 mensuales, incluyendo los gastos sociales, que es poco. Si usted hace ese cálculo, tiene $15 millones al mes. Son $180 millones de ahorro permanente al año. Si usted lo hace con 20,000 funcionarios, usted tiene $360 millones al año de ahorro permanente que pueden servir perfectamente caucionados para traer una suma mucho mayor al millón, a los 1.200 millones. Y tercero, la banca ha hecho publicidad, usted lo conoce, de que tiene listo $12,000 millones de crédito. Entonces, que negocie con el gobierno 1.200 millones, pues. Usted me dirá, ¿y por qué la banca tiene que asumir el riesgo? No, no tiene que asumir el riesgo. Porque si el Estado, en vez de generar bonos que son basura, no valen ni para papel higiénico, pues son demasiado duros, ¿no es cierto? Genera certificados de crédito tributario a usarse sin limitación alguna, o sea, papeles líquidos, salvo por el plazo, 1 año, 2, 3, 4, 5, 6 años. La banca puede dar el dinero, recibir los papeles sin ningún riesgo e incluso, si quiere recuperar liquidez, puede descontar, hacer billetes de nuevo esos papeles con la banca internacional. Y podría hablarle de muchas más cosas que se deben hacer. No, lo tradicional, el azote al pueblo ecuatoriano que tiene que hacer realidad aquel dicho que dice el vivo vive del tonto y el tonto es su trabajo. No más, señor. Esto está claro, abogado Nebot. Está clara su propuesta y está claro que el gobierno no quiere seguir por esa vía, que el gobierno prefiere la clásica pasada de sombrero que se nos ocurre a quienes estamos en un grupo de amigos y queremos mandar a comprar cervezas. Pasar el sombrero, esa ha sido la solución que presenta el gobierno. Visto lo visto, que piensan radicalmente distinto. ¿Ve usted posibilidades de llegar a un acuerdo, a un punto medio? ¿O cree que simplemente pues cada uno quedará por su isla y el país en medio? Mire, en el tema de los impuestos no podemos llegar a un acuerdo porque esa tesis nuestra de muchos años hoy ha sido ratificada por el mundo. El mundo cambia su orden social, desgraciadamente, cuando hay una guerra, como han habido, cuando hay epidemias, como han habido, y ahora cambió ese orden, el orden administrativo, el orden económico, el orden financiero, el orden social, el orden administrativo. Entonces, ¿cómo podemos ir para atrás en una tesis en la que tenemos razón cuando hay alternativas que sin castigar al pueblo, matando su crecimiento y el del Estado? Aquí al coronavirus le añaden la enfermedad económica, tanto del Estado, de las empresas como de los ciudadanos, cuando hay salidas que las están adoptando otros países del mundo que van por el camino correcto. Ahora, en la ley de las finanzas públicas hay cosas positivas que no las vamos a discutir en este momento, porque siendo positivas no queda sino votar por ellas, salvo aquellas dos que yo le dije, y hay otra más por allí, que son impuestos escondidos. El echarle la mano al dinero de los municipios, consejos provinciales, juntas parroquiales, que es el dinero del pueblo, que ya lo vienen haciendo y que ahora quieren legalizarlo. Y aumentar la caja chica con un impuesto al salario para que sigan disponiendo la plata del seguro. Eso no lo vamos a apoyar jamás. El gobierno dice que si la ley no pasa, el único camino que les queda o una de las opciones que valoran es la muerte cruzada. ¿Qué le parece? ¿Usted juega póker? ¿O ha jugado póker alguna vez? Sí, por supuesto. Entonces usted sabe lo que es blofear, ¿no es cierto? Mire, no conozco gobierno que quiera irse, no conozco funcionario que quiera irse. Y ahí hay 2 o 3 funcionarios que le garantizo que no quieren irse porque la asamblea puede irse mañana y ellos después de 6 meses. Cuando se queden sin protección de 6 meses a la fecha, los van a perseguir, unos con derecho aplicando la ley y otros sin derecho desde donde se encuentren. Así que eso es un bluff. Pero si no lo fuera, es una amenaza antidemocrática. Porque la democracia, como decía Mitterrand, no es simplemente la independencia y las funciones del Estado, sino el contrapeso de las funciones del Estado. Entonces, las asambleas, como todos los congresos, tienen mala imagen en todas partes del mundo.
Pero hay veces hay que meditar que en circunstancias como esta son la única defensa que tiene el pueblo. Porque si la asamblea se va a su casa, si no existiera la asamblea, ya todos estos latigazos tributarios habrían caído sobre las espaldas del pueblo ecuatoriano. Con nosotros al menos esas amenazas no van. Tendremos la condecoración de que nuestros legisladores se vayan a su casa por defender al pueblo ecuatoriano y tendrá el gobierno que asumir las consecuencias de una tragedia económica, social, que ojalá no estalle en la violencia como por la torpeza del frente económico casi pasa en octubre del año pasado. Y concluyo diciéndole, hace pocos días oía el Congreso de la Comunidad Europea y un diputado dijo una frase respecto de la mala imagen de los parlamentos y dijo, muy bien, pero consideren, señores, que en esta pandemia el poder legislativo, en este caso la asamblea, más allá de su mala imagen, es el hospital de la democracia. En otros hospitales se curan los enfermos del coronavirus. Aquí se tiene que curar la democracia para impedir este desaguisado de manu militari, imponerle más cargas a un pueblo que no puede pagarlas, sobre todo cuando existen muchísimas soluciones de consenso mundial que aquí hay un grupo de personas que no quieren aplicar simplemente porque no les da la gana o porque tienen otros intereses. Hay preocupación en el Ministerio de Finanzas por lo que va a suceder en el país en mayo, cuando, según las fuentes internas, el país no cuenta con recursos para cumplir con sus obligaciones puertas adentro, con sus servidores públicos, me refiero. Hay preocupación en el Ministerio de Finanzas porque esta es la recaudación históricamente más baja que ha tenido el Servicio de Rentas Internas. Está cerrada la llave del petróleo y lo que ingrese de dinero proveniente de deuda y de multilaterales o bilaterales, cualquiera que este sea, no puede ser utilizado en gasto corriente. Estamos presenciando la quiebra del Estado, la quiebra del gobierno. El Estado está quebrado desde hace rato. Hay gente que no ha querido verlo, pero de las quiebras se sale con inteligencia, con conocimiento. Y mire, cuando usted hace las cosas correctamente, el mundo inversionista, el empresario, hasta los financistas, se anticipan el efecto positivo. Igual que cuando usted se va al diablo, ¿no es cierto?, va a quebrar, también se anticipa lo negativo. Por eso es que hay una gama de cosas que hay que hacer para no caer, y no se va a caer si se hacen las cosas bien, en la situación que usted indica. Reducir el tamaño del Estado, potencializar a través de agricultura, ganadería, pesca, exportaciones, inversiones, concesiones, alianzas público-privadas, ampliación de la frontera del empleo, petróleo y minería con respeto, evidentemente, al medio ambiente, reforma de la seguridad social, pero para que produzca dinero, bienestar, crecimiento, rentas, etc. Bueno, si usted no hace eso, cualquier Estado quiebra. Si usted no tiene formas de liquidez inmediata y le he dado 3, el Estado quiebra, pues. Pero es que para manejar un Estado no se puede ser inepto, pues. Y no me refiero al presidente de la República, me refiero a un frente económico. Señor, déjeme decirle 2 cosas del frente económico. Tomó el 33% de la liquidez que disponía el país para pagar bonos que valían 2/3 a la par. Eso tenía una sola justificación: recibir un valor mayor para acrecentar la liquidez. Ahora se dice que de los 2.000 millones, 1.000 corresponden a los multilaterales, que iban a venir de todos modos, pero igual, si usted entregaba 300 y recibía 1.000 restantes, recibía una liquidez de 700. Dígame, ¿dónde está esa liquidez de 700? ¿Cuándo va a llegar la liquidez de 700? Y sin embargo, se llevaron una liquidez de 300 y pico que se podía usar en la emergencia para pagar a los acreedores externos. Segundo, ¿sabe por qué ya no hablan del subsidio focalizado? Que es algo que siempre se debió hacer, quitándole el subsidio al contrabandista y al rico y dejándolo para el transporte público, para el agricultor, el ganadero, el pesquero artesanal, la bombona de gas envasada, que es el gas de los pobres, y excepcionalmente claro, para ahora empresas es el gobierno el que para producir divisas y empleo necesitan de ese recurso para competir. ¿Sabe por qué ya no hablan de eso? ¿Sabe por qué no lo focalizan? Mire el precio de la gasolina en los Estados Unidos,
premium de gran calidad, la mejor gasolina, 1.20, $1.20. Mire la similar de mala calidad ecuatoriana, $2.80. Si fueran coherentes con lo que dicen, entonces debía bajar la gasolina, pues. No la han bajado porque necesitan esa plata. Pero digan la verdad, sean coherentes. Cuando el subsidio es del pueblo ecuatoriano a la dilapidación estatal, ahí sí es bueno. Ahí se quedan calladitos, como está sucediendo hoy día, cobrándonos 2.5 veces lo que vale la gasolina internacionalmente. Pero cuando es al revés, ahí es malo. Y sí es malo cuando es para los ricos y para el contrabando. Entonces, señores, ¿y qué quedamos? Pues ¿dónde está aquí? Hay una serie de ineptos manejando esto, perdóneme, señor, que además no le dicen la verdad al pueblo ecuatoriano. Dijeron que iban a pagar el capital y no los intereses de los bonos 2020 y pagaron los intereses. ¿Por qué mienten? ¿Qué credibilidad pueden tener si le mienten descaradamente al país todos los días? Vamos parte por parte, porque me ha hablado ya de dos temas que me parecen importantes. Primero es lo que ha hecho el ministro de Finanzas, que lo ha considerado, y así lo ha dicho a la prensa, un error. No ha dicho error de buena fe, como es la frase tradicional, cuando se asegura que pagó los intereses y los capitales. No es que se asegura, vamos, es que pagó los intereses y el capital de los bonos 2020, y esto no estaba, no había sido informada a la opinión pública. Sacó la liquidez del país prometiendo que llegarían 2.000 millones. Ya ha reconocido el ministro en este programa hace pocos días que esos 2.000 millones a ver si llegan, y a ver si llegan para finales de abril, para mediados de mayo, algún momento, algún lugar en la vida. Sobre los combustibles, René Ortiz, el ministro de Energía, que es un hombre bastante prestigioso en el ramo, ha asegurado que el gobierno lo está revisando. No solamente lo ha asegurado, sino que hay fuentes en Carondelet que aseguran que se está planificando una focalización de los subsidios, liberando la gasolina a precio internacional, poniendo una base y poniendo un techo. ¿Esto le parece correcto? Esto último. En momentos como este, ¿no es cierto? Si hacen eso, van a perder la diferencia. Pero sí debía hacerse porque en el futuro, Dios mediante, y así son los commodities en el mundo, el petróleo se va a recuperar a un valor donde los subsidios lesionen al Ecuador. Y el Ecuador no tiene por qué tolerar subsidios al contrabando y a la gente pudiente. Tiene que mantener los subsidios que son necesarios para la productividad y para el crecimiento, ¿no es cierto? Pero en momentos como este están calladitos, no hablan de subsidio, porque los que estamos subsidiando somos nosotros, pues el pueblo. Entonces sean coherentes, pues. No, al pueblo no se le puede mentir, no se le debe mentir, porque lo peor que le puede pasar a un gobierno es que el pueblo no crea en él. En una entrevista con José Hernández, usted aseguraba que si no tenía éxito su tesis, la del Partido Social Cristiano, en la Asamblea Nacional, siempre quedaba la vía de consulta directa al pueblo ecuatoriano a través de la consulta popular. Es una tesis que está madurando, es una vía que está madurando. Definitivamente, y le voy a decir por qué, Anderson. Lo lógico, a ver, no es mi tesis, no es la tesis del Partido Social Cristiano. Es la tesis sensata que hoy día el mundo entero la coge, que los partidos y los países y los gobiernos que están prosperando caminan por ese sendero. No es una ciencia, no es un invento, es la aplicación del sentido común a las circunstancias. Entonces, si eso no lo acepta la Asamblea y el gobierno, están en su derecho democrático. Eso no se va a acordar nunca sentado en una mesa un grupo de políticos, de membretes, de partidos, de movimientos, que condicionan todo, salvo excepciones honrosas, que las hay algunas, a ver qué les toca, cuando aquí ya no hay nada que repartir. Aquí hay miseria para repartir, lo que hay que hacer es crear riqueza para repartírsela al pueblo. Entonces, si eso no camina, hay que ir a la consulta popular de iniciativa ciudadana. ¿Por qué? Porque ahí va la pregunta, pero va también la respuesta exacta que el pueblo que vote a favor quiere darle a esa pregunta. Entonces, el presidente y los legisladores serán meros implementadores de la voluntad popular y no podrán decir ni pío para cambiar una coma de lo que decía el pueblo. Que demora algo, ¿sí? Unos pocos meses. Y dígame, ¿cuántas décadas ha demorado el no tomar
las medidas que hay que tomar y cuánto perjuicio por todas esas décadas y ahora en función de futuro se ha causado y se puede causar por no hacerlo. ¿El llamado de la unidad del presidente de la República le ha resbalado, abogado? ¿Perdón? Que si le ha resbalado el llamado de la unidad del presidente de la República. No, la unidad no me ha resbalado porque no puede resbalarme. La unidad es un sentimiento y una acción que uno tiene que tener permanentemente, pero no es la unidad de políticos para cosas insensatas. Es el criterio de coincidencias para sacar adelante al pueblo ecuatoriano por encima de ideologías y diferencias políticas. Esa es la unidad verdadera. Yo la practico. Yo no la proclamo, no la canto ni la declamo, la practico. La gestión de Cynthia Viteri en Guayaquil ha recibido críticas, ha bajado en aceptación y aprobación. ¿Está a prueba el modelo guayaquileño? A ver, hablemos primero del modelo y después de Cynthia Viteri. ¿Qué le corresponde a un municipio siempre y también en una crisis? A ver, ¿ha fallado el agua potable? ¿Ha fallado el alcantarillado? ¿Ha fallado el tratamiento? ¿Ha fallado el transporte aéreo que está detenido, pero no ha fallado por culpa del municipio? ¿Ha fallado el transporte público? ¿Ha fallado la vigilancia? ¿Ha fallado la recolección de basura? ¿Han fallado los mercados? No. Y además de eso, la alcaldesa le ha entregado decenas de millones de dólares en recursos, en medicina, en equipos, en vehículos, al gobierno nacional, que por otro lado lo que hace es apoderarse ilegalmente de las rentas de Guayaquil y apoderarse ilegalmente del IVA de Guayaquil. ¿Le corresponde, pregunto yo, a la alcaldesa de Guayaquil el funcionamiento de los hospitales del seguro, el funcionamiento de los hospitales del Estado, la dotación de remedios que vemos que no hay, porque los remedios que han llegado a los hospitales públicos y privados, clínicas públicas y privadas para combatir el coronavirus, lo único son los que estamos entregando nosotros como comité, ¿no es cierto? ¿Le corresponde? No le corresponde. La obsolescencia de los equipos, el dispendio que hay en esos hospitales, ¿le corresponde? Eso le corresponde al gobierno central. Muy bien. En cuanto a Cynthia Viteri, usted la ve en la calle todos los días. Se han burlado hasta de su enfermedad. Realmente hay que ser de una bajeza ética e intelectual para burlarse de la enfermedad de la gente. Cuando le dijeron que estaba fingiendo la enfermedad, dijo, voy a salir para abrazar y besar a una serie de personas. Ahí sí se les acabó la broma. Está visitando los barrios con médicos, con equipos, con comida, con medicina. Tiene a disposición. Mire el Universo de hoy día. Hay toda una página, no de publicidad municipal, sino de referencia periodística de todos los servicios que el municipio está prestando. Tuvo Guayaquil la mala suerte de ser la primera que recibió este impacto en el Ecuador. Los demás, en experiencia ajena y hacen bien, están aprendiendo de errores y de aciertos. Ojalá no les llegue nunca esto. Y si les llega, que cuenten con la solidaridad guayaquileña. Pero yo me hago una pregunta. ¿No pasa en Nueva York lo mismo que no pasa que pasa en Guayaquil y que no pasa en el resto de Estados Unidos? ¿No pasa en Madrid lo mismo que no pasa en el resto de España? ¿No pasa en Londres lo mismo que no pasa en el resto de Inglaterra? ¿No pasa en Milán y la Lombardía lo mismo que no pasa en el resto de Italia? Entonces, ¿a qué juegan? ¿A la política también con esto mientras se muere la gente? Sí, errores, todos cometemos errores. La alcaldesa debe haber cometido algunos. Y los aciertos y el balance, eso no cuenta. Estamos superando una crisis. Eso no cuenta. A usted no le suele gustar hablar de lo que no está en sus manos, pero igual le consulto. ¿Qué le parece la crisis que se ha instalado en Carondelet en mitad de una crisis sanitaria, en mitad de una crisis económica, que se crea una crisis de gabinete con la salida de algunos ministros y con broncas personales que terminan afectando al servicio público que da el gobierno de los ecuatorianos?
Como ecuatoriano lo lamento, más allá de que es el derecho de ellos provocarla, pero como ecuatoriano lo lamento por el momento. Este es un momento de sumar, no es un momento de restar ni de veleidades, pero ese es un problema ajeno que yo como usted tenemos que mirarlo y punto. Abogado Jaime Nebot, le agradezco muchísimo por el tiempo y por la participación. Espero haber tenido la oportunidad de revisar con el mayor detalle posible la propuesta de su partido, de su movimiento, de su forma de concebir la política y la economía. Le agradezco mucho por la oportunidad. El documento lo tiene usted, es muy claro, muy preciso. No digo que perfecto, no digo que no se pueda mejorar. En todo caso, cuando tenga alguna inquietud respecto de eso, con gusto se la absuelvo. Escucharon ustedes al exalcalde de la ciudad de Guayaquil, el abogado Jaime Nebot, la voz del Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, que ahora enfrentará una tarea titánica en la Asamblea Nacional para intentar hacer prevalecer su tesis sobre la tesis oficialista y sobre otras que hay en el Parlamento de la República en estos momentos. Terminamos tarde hoy por inconvenientes técnicos y por arrancar a una hora poco usual para este programa. Le doy las gracias a quienes nos acompañaron, le pido disculpas a quienes presenciaron los errores técnicos de esta mañana y aquí nos vemos el lunes. Otro entrevistado, mismo entrevistador, me acompañará el expresidente de la República, Gustavo Noboa. Hablamos de esto.